Buenos días, chicos, otra vez nos volvemos a encontrar después de una semana con primer año. Hoy día estamos 20 de agosto del 2020 y vamos a trabajar como todos los jueves razonamiento verbal. En el área de razonamiento verbal hemos estado trabajando ya lo que son analogías, parte 1, en las analogías parte 1. Hemos estado viendo el concepto nada más de analogía, ¿no? Hoy día ya en la parte 2 están los tipos de analogía y en la parte 3 hay más ejercicios sobre analogía. Entonces, si no entendemos esta partecita, en la parte 3 vamos a volver a reafirmar de nuevo lo que estamos diciendo hoy día, ¿no? Hacer otra pequeña práctica. Entonces hoy día vamos a recordar lo que son analogías. Hemos dicho ya que la analogía es la semejanza o afinidad de las relaciones existentes entre dos pares de palabras. Esta semejanza emerge a raíz del proceso de comparación que se hace entre las dos pares de palabras y se consolida considerando los rasgos más importantes y notorios de dichas relaciones. Para ver esto tenemos que entrar a la clase de analogías. En la primera parte hemos dicho que depende de las oraciones que nosotros hagamos para relacionarle una analogía con otra, ¿no? Para mí eso es más fácil, pero de todas maneras hay que aprender los tipos de analogías para poder relacionar. Entonces, los principales tipos analógicos tenemos dos: las analogías simétricas y las analogías asimétricas. Se ha separado en dos. Dentro de las analogías simétricas tenemos la sinonimia, la analogía sinónima o sinonimia también es la complementaria y las cogenéricas, ¿ya? En las analogías simétricas entonces solamente hay tres, ¿ya? Sinonimia, complementaria y cogenérica. ¿Qué cosa es la sinonimia? Es la relación entre términos que expresan significados semejantes. Por ejemplo, tenemos sereno, esa, ecuánime, son sinónimos. Veraz, esa, sincero, palabras sinónimas. También podemos decir aval, esa garantía. Adorno, esa atavío, son sinónimos. En las analogías complementarias se caracterizan en que vinculan objetos que requieren el uno del otro para poder cumplir su rol. Por ejemplo, decimos escoba, esa, recogedor. La escoba se complementa con el recogedor. Hambre, esa, comer, ¿no? Si yo tengo hambre, tengo que comer. Si yo quiero barrer, tengo que coger el recogedor para botar la basura. Por eso es algo que se complementa. Por eso también puedo decir sueño es a dormir. Martillo es a cincel. Tampón es a sello, ¿no? Son palabras que se complementan. En las analogías cogenéricas, es decir, que es el atributo esencial de la pertenencia al mismo concepto, clase o categoría. Se pertenecen los dos al mismo nivel. Por ejemplo, tenemos lagarto, iguana, están en la misma categoría. Lagarto, esa, iguana. Oro, esa, plata, la misma categoría y mismo nivel porque los dos son minerales, ¿no? Mercurio, esa, Venus, son planetas. Ensayo, esa, cuento, ¿sí? Están en la misma categoría. Caoba, esa, cedro. La caoba es una madera, el cedro también. Radio, esa, fémur. Radio, la parte del cuerpo, ¿no? Un hueso, el fémur también. Entonces se complementan los dos, por eso cogenéricas. Los dos son del mismo género, de la misma especie. Ahora vamos a ver las analogías asimétricas.
acá sí tenemos un poquito más para ir viéndolas cada una. En las analogías asimétricas, acá tenemos la antonimia, que es lo contrario de la sinonimia, ¿no? Entonces, ¿qué son las analogías antónimas, ¿no? O de oposición también. ¿Por qué se llaman así? Porque presentan en la base términos opuestos. Por ejemplo, decimos bueno es a malo, lo contrario, ¿no? Atardecer es a amanecer. También puedo decir apto es a incapaz. Luego tenemos la analogía de intensidad. De intensidad, la misma palabra lo dice, puede ser muy fuerte o muy débil. Por eso dice cuando una de las palabras de la base tiene más intensidad que la otra. Por ejemplo, rojo es a rosado. El rojo es más fuerte, el rosado más débil, ¿no? Más intenso es el rojo, el rosado es menos intenso. Llama es a incendio. La llama es más bajo, más débil, menos intenso, ¿no? Y el incendio es más intenso. Entonces, pues decimos de intensidad. También podemos decir abominación es a antipatía. Terror es a miedo. Aprecio es a adoración. Malo es a pésimo también, ¿no? Y luego tenemos la analogía inclusiva. Acá vamos a digregar porque se caracteriza porque parte de la noción de la totalidad componente, la cual es aplicable a conjuntos y a individuos. A partir de esta distinción podemos dividirlos en género, especie, género. Lo contrario, no siempre va a ser. En el género especie se tiene dos clases o categorías, una de las cuales es la incluyente y la otra es la incluida. Por ejemplo, en el género especie dice primate, mandril. ¿Cuál es el género? Primate. ¿Y qué está incluido ahí en el primate? Los mandriles. Y al revés, en especie felino, ¿no? Felino sería un género y la especie el león, pero podemos poner al revés, ¿no? León felino y nos queda especie género. Y esa es lo que es parte de la analogía inclusiva. La otra es todo, parte, parte, todo. En esta parte dice que uno de los términos respecto al otro representa al todo constituido por todo parte o bien una parte constitutiva que representa el parte todo. Acá tenemos, por ejemplo, silla es a respaldar. Silla es el todo, respaldar es una parte de la silla, por eso todo parte. Y el parte todo, tímpano es a oído. Tímpano es una parte y el oído sería el todo, ¿no? Así estamos trabajando con esto. Luego tenemos el conjunto, elemento o viceversa. El conjunto es el todo, elemento una parte del conjunto. Entonces, uno de los términos en esta parte es el sustantivo colectivo y el otro sería el sustantivo individual. La suma de individualidades forman el colectivo. Por ejemplo, en el conjunto sería la recua, esa mula. Mula sería el elemento y recua, estamos hablando del sustantivo colectivo, ¿no? Sustantivo individual mula, sustantivo colectivo recua. O al revés, ¿no? Sustantivo colectivo individual sacerdote y sustantivo colectivo clero. También puedo decir mandada, esa ave, o piara,
es hacerlo, ¿no? Piara es el conjunto, el sustantivo colectivo, y cerdo el sustantivo individual, que es el elemento. Luego tenemos continente, contenido. En la analogía de continente y contenido implica que uno de los elementos es contenido por el otro total o parcialmente. Uno lo contiene al otro. Por ejemplo, el vino es a odre. ¿Por qué? Porque el vino está contenido en el odre, ¿no? Es una vasija para tener ahí el vino. El gas es a balón. El gas está contenido en el balón, ¿no? Por eso dice continente, contenido. Lo que está dentro de ese, el elemento que está dentro de ese continente, de ese todo. Y luego tenemos ya la inclusiva, tiene todos estos elementos, todas estas analogías, pero seguimos entonces con la ubicación, analogía de ubicación. ¿Cuál es la analogía de ubicación? Dice que hace referencia a la zona de tránsito, almacenamiento, procesamiento o colocación de un agente o objeto. ¿Dónde está ubicado? Por ejemplo, el auto, ¿dónde lo ubicamos? En el garaje. El avión, ¿dónde lo ubicamos? En el hangar. Cada cosa tiene su lugar, ¿no? Su sitio, ¿dónde lo vamos a ubicar? Pues se llama de ubicación. Causa, efecto. Uno de los términos permite que se desencadene el otro. Una causa nos lleva a un efecto, a una consecuencia. Entonces, terremoto es a destrucción. Terremoto es la causa y el efecto o la consecuencia sería la destrucción. Causa es el virus, virus es enfermedad. Virus la causa y nos lleva como consecuencia a una enfermedad, ¿no? O un efecto. También podemos decir chispa es a incendio. La causa de la chispa, el incendio es el efecto. Calor, dilatación. Mientras más calor haya, más se dilata el objeto. Secuencialidad. La analogía de secuencialidad se refiere al orden de aparición o de colocación de los elementos respecto al tiempo o espacio, ¿no? Si yo digo, a ver, hoy día es miércoles, mañana es jueves, ¿no? De secuencia, que va después. Miércoles, entonces decimos miércoles es a jueves. Noviazgo es a matrimonio, ¿por qué? Porque después del noviazgo sigue el matrimonio. Trabajo es a descanso. Después de trabajar, yo tengo que descansar. Bachiller es a licenciado, ¿no? Después de bachiller, yo sigo estudiando y luego voy a tener una licenciatura. Adultez es a senectud. Después de la adultez viene la ancianidad o la senectud. Ese es de secuencialidad. Y por último tenemos el de función. Como función se considera tanto a la acción propia que efectúa un agente con la finalidad de que, cómo está destinado ese objeto. Eso quiere decir que qué función va a tener el elemento con respecto al otro, ¿no? Por ejemplo, decimos chofer es a conducir, o también puedo decir cuchillo es a cortar, ¿no? ¿Cuál es la función del chofer? Conducir. ¿Cuál es la función del cuchillo? Cortar. ¿Cuál es la función de la linterna? Iluminar. ¿Cuál es la función del abogado? Defender, ¿no? a la persona que está en problemas. Entonces, por eso le llamamos función. Cada elemento tiene una función de ser algo, ¿no? Una función que le corresponde a ese elemento, que se llama analogía de función. Entonces, a ver, hasta acá hemos trabajado lo que son algunas analogías. De repente faltan
otras todavía, porque le he visto ahí en el módulo que hay 20 clases de analogías, ¿no? He tratado de sacar la mayoría, pero faltan algunas. Ya si faltan algunas, la haremos en la siguiente clase. Pero con esto ustedes pueden ir avanzando lo que tienen ahí en su módulo en la página 285. Tienen acá para trabajar los principales ejemplos, los principales tipos. Ya ustedes van a trabajar ahí en la página 285 y en general acá nada más es para completar, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo acá, chofer hace conducir como tal elemento esa, ustedes lo completan con la otra palabra que le corresponde. Entonces van a trabajar su módulo de las páginas 284 a la 292. Cualquier pregunta, cualquier cosita me lo pueden hacer llegar a través de mi WhatsApp para poder ayudarles en esos ejercicios. Nos vemos entonces la próxima clase para trabajar las analogías parte 3 con más ejercicios que tienen y darles otro poquito de más tipos de analogías. Nos vemos, chicos, entonces la próxima clase, y no se olviden que siempre hay que estar dentro de casa, no salir mucho y lavarse con frecuencia las manos. Nos vemos.